molecular de glifosato, que después se modificó, hoy lo que se llama sulfosato como marca comercial, son sales potásicas de glifosato, ¿no? Pero antes era otro tipo de sal. En la vía del corimato, que es la vía de la formación de los aminoácidos aromáticos, triptofano, fenilalanina y tirosina, interviene esta enzima EPSPS, y este herbicida es el único que tiene ese mecanismo de acción, ¿no? Que es el glifosato, que es un herbicida total, controla gramíneas y latifoliadas, mucho mejor efecto sobre gramíneas que sobre latifoliadas. Por eso normalmente cuando se empezó a usar el glifosato, originalmente se lo utilizaba en los barbechos químicos, es un producto extremadamente sistémico, por eso la acción que tenía sobre malezas perennes. Pero en las malezas anuales, debido a la proliferación de yemas que puede tener, y entonces a veces la maleza rebrotaba, ¿no? Y por eso se lo utilizaba mezclado con 2,4-D. Es el herbicida de mayor uso, el mayor uso en Argentina, y a partir de, de variedades transgénicas, de maíz, de algodón, de soja, es que también tenemos variedades transgénicas de alfalfa. La gran presión de selección hizo que, bueno, se produzca un cambio florístico y empezaron a aparecer malezas tolerantes, como comelina, por ejemplo, borreria, y posteriormente la resistencia, ¿no? La mayor cantidad de resistencia que tenemos en el país es justamente al glifosato, dado fundamentalmente por la cantidad de uso, ¿no es cierto?, y la gran presión de selección que se hizo con este herbicida. Eso serían los fosfóricos. Tenemos otro grupo químico que serían los fosfínicos, que son los inhibidores de la glutamina sintetasa. También es una inhibición de la formación de los aminoácidos, ¿no? En el caso de la glutamina sintetasa, lo que tenemos es el glufosinato de amonio. El glufosinato es un herbicida, como les digo, que actúa sobre la síntesis de aminoácidos. Y todo lo que son síntesis de aminoácidos, como veíamos, por ejemplo, la imidazolinona ayer, o como vemos el glifosato hoy, que también es una síntesis de aminoácidos, son herbicidas que demoran mucho tiempo en que veamos los síntomas y que se produzca la muerte de la planta. Normalmente las evaluaciones para ver el control se hacen evaluación a los 15 días o a los 21 días, 2 o 3 semanas, y recién la planta se muere. En el caso del glufosinato de amonio, sorprendía que siendo un inhibidor de formación de aminoácidos sea tan rápido, ¿no? Porque a las 48 horas la planta ya está seca. Y en el caso del glufosinato de amonio, entonces, lo que pasaba es que la formación de glutamina, ¿no es cierto?, se hace a través de una glutamina sintetasa. Si esta glutamina sintetasa se inhibe, habría una acumulación de amonio, y ese amonio se consideraba que era el causante de la muerte. Entonces estos productos son reactivos de oxígeno, es decir, que lo que van a necesitar es la presencia del sol para la formación, para la liberación de electrones y que se forme agua oxigenada, peróxido. El glufosinato es un herbicida total, pero de contacto. Entonces, como es una muerte tan rápida de la planta, no llega a traslocarse, y entonces por eso se considera que es un herbicida de contacto, a diferencia del glifosato. También se ha observado que tiene mucha sinergia con, en este caso, con otros productos que vimos ayer. ¿Se acuerdan los PPO que veíamos, los difenilésteres como el fomesafen? Bueno, cuando hay una mezcla de herbicidas PPO con glufosinato, también se produce una sinergia que conduce a una muerte mucho más drástica de la planta. Glufosinato es un herbicida que originalmente no tuvo mucha difusión, primero por costo, era un herbicida caro, y un herbicida que
tiene una restricción ambiental muy importante en la aplicación. Glufosinato debe ser aplicado con luz intensa, es decir, necesitamos la presencia del sol para hacer la aplicación. Cuando uno hace la aplicación de noche, el herbicida ingresa a la planta, pero la planta inmediatamente lo compartimentaliza dentro de una vacuola y al día siguiente, al salir el sol, no va a tener ningún efecto. Entonces es un herbicida que solamente puede ser aplicado de día, debe ser aplicado de día, y las aplicaciones se deben terminar por lo menos 2 horas antes que se ponga el sol. Entonces, como tenemos el impedimento de muchos lugares a causa del viento, no poder hacer aplicaciones de día, es una herbicida que por ahí al técnico no le convence tanto en la recomendación. Hoy está creciendo mucho su uso a partir también de variedades transgénicas resistentes. Hoy originalmente tuvimos los maíces que eran resistentes a glufosinato, eran los maíces que se denominaban Liberty o Liberty Link, porque el nombre original de este primer nombre comercial fue Liberty. Eran maíces que por transgenia lo hicieron resistente a glufosinato. Posteriormente se lo ponía a ese gen de resistencia como un marcador de ciertos BT o de ciertos vípteras, de maíces con proteínas tóxicas para insectos, y entonces muchos de los maíces que eran con la proteína insecticida también eran resistentes a glufosinato. Se hicieron variedades también de soja. Hoy tenemos sojas que son resistentes a... Originalmente se había hecho toda una línea. En general no llegaron a salir al mercado las líneas resistentes de soja a glufosinato únicamente. Y lo que sí salió al mercado son sojas que son resistentes a glufosinato y a 2,4-D. Son lo que llamamos sojas enlist, ¿no? Es un laboratorio que puso esos dos genes, así que hoy tenemos en el mercado sojas que son resistentes a glifosato, glufosinato y 2,4-D. Y tenemos maíces que son resistentes a glifosato, glufosinato, 2,4-D y al oxifol. Entonces, cada vez se le van apilando más resistencias a la planta, de manera que podamos tener más herramientas para el manejo de las malezas. La formación de microtúbulos, esto actuaría en la profase, ¿se acuerdan? En la mitosis. Esto van a ser las dinitroanilinas, ahí lo tendríamos al grupo, está marcado. Las dinitroanilinas son herbicidas que actúan en la profase. Si nosotros recordamos la mitosis, ¿no es cierto? En la profase se formaba el uso acromático, ¿no es cierto? Los cromosomas se ubicaban en el ecuador de ese uso y luego migraban hacia los polos. Eso era la metafase. En la anafase ya se encuentran los cromosomas en los polos y en la telofase directamente ya se formaba la membrana celular y quedaban formadas las dos células, ¿cierto? Este producto actúa en la formación de estos microtúbulos, actúan sobre la beta-tubulina, que serían lo que van a formar el uso acromático, inhiben esta formación, con lo cual la célula no se va a dividir. Son herbicidas netamente de suelo, originalmente eran pre-siembra y pre-emergencia. Acá tenemos la dinitroanilina. La trifluralina era un producto de pre-siembra porque era pre-siembra incorporada. Trifluralina es un producto fotolábil y entonces si uno hacía una aplicación y no lo incorporaba, los rayos UV lo terminaban destruyendo. Por eso había que hacer una aplicación y se incorporaba, ¿no? Esto es cuando se hacía labranza convencional. Y el pendimetalin es un herbicida de preemergencia. Al no tener ese problema de
ser fotolábil, de ser destruido por los rayos ultravioleta, uno podía hacer de preemergencia. Uno aplicaba y sembraba y luego aplicaba, no necesitaba ser incorporado. Si lo que estáis viviendo es la formación de los microtúbulos, entonces lo que va a inhibir es la división celular, ¿no es cierto? Es una de las formas de inhibición de la división celular. Por ejemplo, la trifluralina era un herbicida que ayudaba mucho en el control de sorgo de Alepo. Sorgo de Alepo sabemos que es una maleza perenne que se perenniza a través de un tallo subterráneo que es un rizoma. El rizoma es un tallo subterráneo que tiene yemas. Cuando aumenta la temperatura del suelo, esas yemas brotaban. Cuando nosotros hacíamos una aplicación de trifluralina, lo que hacíamos era incorporarlo, poníamos el herbicida en contacto con las yemas del rizoma y entonces, como inhiben la división celular, no podía brotar la yema. Estos herbicidas son los únicos herbicidas de suelo que no se mueven en el suelo. Generalmente, ¿se acuerdan cuando veíamos las propiedades de los plaguicidas? Veíamos una propiedad que era el KOC, que era la absorción en el carbono orgánico, ¿no es cierto? La absorción en la materia orgánica, que cuando está muy absorbido en la materia orgánica, el herbicida no va a tener acción en el suelo, porque la mayoría de las veces, en el 99% de los casos, el herbicida va a entrar por flujo masal, es decir, que tiene que moverse en el agua del suelo y las raíces lo van a tomar del suelo, ¿no es cierto? En este caso, es el único ejemplo que vamos a tener de herbicidas que tienen un KOC muy alto y que actúan controlando maleza. ¿Por qué? Por su mecanismo de acción. Porque vamos a suponer que yo tengo un punto donde tengo el herbicida y entonces está la raíz va a crecer y se va a multiplicar a través de la división de las yemas de los pelos radiculares, y entonces cuando el pelo radicular toca un punto donde existe el herbicida, el trifluralina o el pendimetalin, le va a inhibir la división celular, y si no se puede dividir, no va a tener pelo radicular. Entonces, en el síntoma, uno lo que normalmente veía era que era una raíz única, engrosada, ¿cierto? Porque no se puede dividir y entonces no tiene pelos radiculares, que son los pelos absorbentes del agua y de los nutrientes. Yo siempre les pongo de ejemplo que, por ejemplo, ustedes deben haber visto, no sé si ya vieron nutrición, vieron los fertilizantes, o edafología, ¿no es cierto? Cuando empezamos a ver los nutrientes en el suelo, ¿no es cierto? La mayoría de los herbicidas se comportan como el nitrógeno. El nitrógeno es algo muy móvil en el suelo y penetra por flujo masal como nitrato. ¿Y quién es inmóvil en el suelo? ¿Qué nutriente importante tenemos? El fósforo, ¿cierto? El fósforo es inmóvil en el suelo. ¿Cómo penetra en la planta? Porque el pelo radicular toca un punto donde hay el fósforo y lo toma, ¿cierto? Por difusión directa. No por flujo masal porque el fósforo no se mueve. Esto es lo mismo. La trifluralina y el pendimetalin no se mueven en el suelo y entonces la penetración en la raíz se va a producir por toque y entonces va a ser una difusión directa y no flujo masal. Como inhibe la división celular, se lo usó para otra cosa en la agricultura, se lo utilizó en el tabaco. El tabaco, nosotros lo que tenemos es un tallo único que tiene las hojas laterales, a nosotros lo que nos interesa son las hojas, y tiene una flor terminal, termina en una inflorescencia. Si la planta tiene flor, va a tener fruto, va a tener semilla, y entonces se produce una recirculación de los fotosintatos de las hojas, ¿no es cierto?, que es la fuente, a un destino que es un fruto, una semilla. Y a nosotros no nos interesa que la hoja movilice nutrientes, porque nosotros lo que queremos es la hoja, el tabaco. Entonces, ¿qué práctica cultural se le hace al tabaco? Se lo capa, se le corta la flor terminal. Si yo le corto la flor terminal a una planta, le corto el meristema apical a una planta, ¿qué es lo que va a pasar? Va
va a tratar de brotar. Entonces, de las yemas axilares va a tratar de brotar. ¿Y a partir de qué energía brotan esas yemas axilares? De la energía que tiene la hoja. Entonces, la hoja le va a tratar de dar fotosintato a esa yema para que brote. Tampoco lo quiero porque voy a tener ramita y la hoja se va a ir consumiendo. Yo quiero la hoja del tabaco. Entonces, ¿qué se hace? Se hacía una aplicación, la aplicación no se hace por pulverización, sino que con un tarrito se tiraba sobre el tallo de manera con aceite, de manera que vaya escurriendo por el tallo y vaya tocando las yemas. Y entonces este grupo de productos, sobre todo el pendimetalín, se lo utilizó como desbrotador del tabaco. Hoy se usa otro producto que se dejó de usar el pendimetalín y se utiliza el butralín, ¿no? Pero son inhibidores de división celular. Por eso no es solamente se lo utilizaba como herbicida, sino también para el desbrote del tabaco. Esa es una forma de inhibición de la división celular. Después vamos a tener otra inhibición de la división celular, que sería este otro grupo, que son las acetanilidas o acetamidas cloradas. En este caso, este grupo, así como venimos diciendo, inhibe la enzima acetolactato sintetasa, inhibe la EPS-PS, la PPO, y todos inhiben una enzima. En este caso, no se conoce cuál es la enzima que se inhibe. Este grupo se lo conoce por unas siglas en inglés que es inhibidores de ácido graso de cadena larga o de cadena muy larga, ¿no? Entonces, como no se sabe cuál enzima inhibe, se considera que inhiben la síntesis de ácido graso de cadena larga. Y esos ácidos grasos de cadena larga son los que van a formar la membrana celular. Por eso también se considera que son inhibidores de la división celular. Son herbicidas que se lo puede utilizar en numerosos cultivos, en muchísimos cultivos. Acá en el Chaco lo podemos usar en la soja, lo podemos usar en el maíz, lo podemos usar en el girasol, lo podemos usar en el algodón, lo podemos usar en todos los cultivos. Como no sabemos qué punto inhibe, es decir, no tiene un mecanismo de acción tan puntual, son herbicidas que han generado muy poca resistencia en el mundo. Se considera que hay 4 malezas resistentes en el mundo para las acetanilidas. El primer producto que se utilizó fue el alaclor. Hace 40 años atrás era la base de la agricultura con la soja. Hoy el alaclor no se comercializa. Se comercializa fundamentalmente acetoclor, metolaclor. Se comercializa un isómero más activo, que es el S-metolaclor, y un producto que ingresó al país no hace muchos años que se llama piroxasulfona. Todos estos productos inhiben este proceso de división celular. Son herbicidas suelo activos, únicamente tienen acción en el suelo. No tienen acción sobre maleza emergida. Por eso acá en el Chaco hay una práctica muy común que es utilizar ese metalacloro en la posemergencia del algodón, porque en posemergencia no tiene efecto. Entonces al algodón no le va a hacer efecto. Y si todavía no está cerrado y hay bastante espacio para que ingrese al suelo, es como volver a darle un poco más de residualidad al producto dentro del cultivo. Por eso es una práctica muy común usar este tipo de herbicida. En general se lo puede utilizar como en la posemergencia de cualquier cultivo, porque no va a tener acción sobre plantas emergidas. Son productos que ingresan por tallo, pero el tallo apenas nace la planta, es decir, que en la dicotiledónea va a absorberse por el hipocótile y en el caso de la gramínea va a penetrar por el coleoptile. De hecho, por ejemplo, el acetoclor es un herbicida que en preemergencia el maíz puede ser fitotóxico y entonces debe ser mezclado con un
un antídoto, ¿no? Se le agrega un antídoto para que no lo afecte al maíz. Por ejemplo, acetoclor se comercializaba bajo dos marcas comerciales, tantas, uno que se llamaba Guardián y otro que se llamaba Arnes. El Guardián era para ser utilizado el maíz porque ya viene con el antídoto para que no me lo afecte al maíz. Ahora, cuando yo hacía una aplicación en post-emergencia de maíz, yo ya podía usar el Arnes porque no tiene el coleoptile ya como que es el punto de ingreso del maíz. Entonces, estos son herbicidas que acompañan a casi todos los herbicidas que se utilizan, ¿no? De herbicidas residuales, porque tienen un control muy bueno sobre gramínea, pero también tienen un muy buen control sobre hoja ancha. Son más graminicidas que hoja ancha, pero controlan un gran espectro de malezas gramíneas y latifoliadas, dicotiledóneas, y entonces son los grandes compañeros de muchos herbicidas, ¿no? La mayoría de los herbicidas se hacen mezcla de tanque o en muchos casos vienen como ready mix, que serían mezclas de ya mezclas de laboratorio donde viene todo en el mismo bidón, ¿no? Y en ese caso, casi todo siempre, como es un producto muy soluble en agua, venían como concentrados emulsionables. Hoy, muchos casos, en algunos casos ya se lo comercializa como microencapsulado, como para darle más residualidad, porque son productos que están muy cercanos a considerarse volátiles. Entonces, esto lo que hace es la inhibición de la síntesis de ácido graso de cadena larga, ¿cierto? No va a formarse la membrana celular y entonces se produce la muerte de la célula. Otro grupo de herbicidas son los herbicidas hormonales. Estos son los primeros herbicidas que surgieron, el MCPA en Inglaterra y el 2,4-D en Estados Unidos. Son herbicidas netamente latifolicidas, es decir, que controlan dicotiledonia. Estos surgen como una similitud de una hormona, una usina natural de la planta que es el ácido indolacético. Y esto lo que hacen es, tenemos diversos grupos de herbicidas. Estos grupos, esto lo que hacen es actuar debido a la alta dosis que se utiliza, digamos, porque la hormona es algo que está a muy baja dosis, ¿no es cierto? El ácido indolacético, esto sería una dosis muy alta, va a producir una proliferación de células, por eso es que la planta la vamos a ver como un síntoma, la planta que está afectada la vamos a ver que se tuerce, es decir, que hay una epinastía por la proliferación irregular de células, se produce un aumento excesivo de la respiración y desencadena una serie de procesos que llevan a la muerte. Hay distintos grupos, el grupo de los fenoxiacéticos, por ejemplo, donde vamos a tener el 2,4-D, el MCPA. Había algunos productos de esto dentro de los fenoxiacéticos, que era el 2,4,5-T, el 2,4,5-triclorofenoxiacético, que es un producto emblemático porque se utilizó en la guerra de Vietnam para producir la deforestación de la selva, ¿no es cierto? Porque, bueno, eso era, la guerra de Vietnam fue una guerra de guerrillas, ¿no es cierto?, aprovechando la selva, y entonces esto se conocía, porque por ahí lo escucharon o vieron alguna película sobre la guerra de Vietnam, era la gente naranja. El 2,4,5-T, cuando se lo fabrica, tiene una impureza, que es una dioxina, y entonces por eso es que se prohibió, y quedaron 2,4-D. Son productos que en algunas formulaciones pueden ser volátiles. El ácido 2,4-D no es una sustancia volátil. Lo que pasa es que el 2,4-D es insoluble. Entonces, para poder solubilizarlo en agua, se lo formula como una sal. Pueden ser sales dimetilamina, diamina, sales colina, que son las menos volátiles. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, acá en el Chaco hay una prohibición
por fecha, una provisión calendaria de aplicación. Es decir, que hay en el verano no se puede aplicar porque tenemos cultivos susceptibles. El algodón es muy susceptible, el girasol es muy susceptible, y entonces no se pueden aplicar productos hormonales. Hoy muchos de los 2,4-D que se aplican no son volátiles. El 2,4-D puede venir formulado como una sal, o puede venir formulado si le agrego una base, o puede venir formulado como un éster si le agrego un alcohol. El alcohol más utilizado era el alcohol butílico, que es un alcohol bastante volátil, que hace unos años atrás se prohibió en la Argentina las formulaciones de éster butílico. Hoy se utiliza otro éster, que es el éster etilexílico, que en lugar de tener 4 átomos de carbono, tiene 8 átomos de carbono. Es muchísimo menos volátil, pero muchas veces la desidia en la aplicación, las malas aplicaciones, uno no puede estar controlando la aplicación que haga cada uno, y entonces el producto, si bien no es volátil, el 2,4-D no es volátil, a veces el productor hace una gota demasiado fina y entonces el producto tiene una deriva directa, ¿cierto? Eso veíamos en pulverizaciones, ¿se acuerdan? Y entonces va a quemar cultivos vecinos. Y por eso es que acá en el Chaco, en el verano no se puede utilizar. Que son muy necesarios muchas veces para el control de algunas malezas, dicotiledonia, y tenemos tecnología, como les decía, de estas tecnologías que son biotecnología, ¿no es cierto?, que le agregan un gen que lo hace resistente a la planta. En el caso de las hojas, lo que se agregó es una oxidasa, que lo oxidan al 2,4-D y lo transforman en una sustancia no tóxica, no herbicida para la soja. Entonces, uno podría utilizar, sobre todo con la aparición de malezas tolerantes o de malezas resistentes, y sin embargo, acá en el Chaco no se puede utilizar simplemente porque a veces no somos responsables de la aplicación. En el caso del dicamba, el dicamba sí es una sustancia volátil, y el dicamba también no se lo formula como éster, el dicamba solamente viene como sales. Y también se obtuvieron variedades transgénicas resistentes a dicamba. No se llegaron a comercializar en la Argentina. Las variedades transgénicas resistentes a dicamba se llamaban Extend y surgieron antes que la resistencia al 2,4-D. En Estados Unidos se comercializó mucho, y en Estados Unidos lo que empezaron a ver es que había muchos problemas de las hojas convencionales, mostraban fitotoxicidad o directamente en toda la flora, ¿no?, circundante. Había hasta en las ciudades, había macetones de plantas de hoja ancha con síntomas de dicamba, es decir, que el dicamba estaba volando por todos los Estados Unidos. Eso llevó a que 3 estados prohíben el uso de dicamba. En el caso del dicamba sí es volátil, y si bien también hay sales que son menos volátiles, el problema del dicamba es que yo puedo aplicar una sal, pero cuando yo lo mezclo con glifosato, el pH del agua baja mucho. El pH del agua con glifosato puede llegar a bajar hasta 4, posiblemente. Y entonces el dicamba deja de ser una sal y pasa a ser un ácido, ¿no? Porque, bueno, una ley química que es la ley de Chatelier. Entonces, el problema del dicamba es su mezcla con el glifosato, porque aunque sea una sal no volátil, se transforma el ácido, y el ácido del dicamba sí es volátil. Existen otros grupos, por ejemplo, bueno, dicamba, nosotros tenemos una cierta, si bien las gramíneas no son afectadas, ¿no es cierto? Es fundamentalmente, por ejemplo, en el caso del 2,4-D, el 2,4-D sí las afecta bastante a las gramíneas, por eso tiene una ventana de aplicación. En el caso del maíz, la ventana de aplicación entre la hoja 1 y la hoja 6. ¿Por qué? Porque el maíz germina, sale, ¿no es cierto?, el coleoptile, y empieza a salir la primera hoja, la segunda hoja, y el meristema apical del maíz se mantiene bajo el nivel del suelo. Después de la hoja 6,
el meristema apical del maíz ya pasa a estar por encima de la superficie del suelo. Y entonces los 4D sí lo puede afectar. Muchas veces no van a haber un daño muy notorio, pero el problema es que muchas veces el efecto de estos productos lo que producen es una cristalización del tallo que después lo hace que la planta sea más proclive a volcarse. El caso del dicamba es un herbicida que se utiliza en las gramíneas y fundamentalmente en el cultivo que es más, tolerante al dicamba es el trigo. El trigo es muy tolerante al dicamba, no tiene ningún efecto, nosotros podemos pasarnos. En el caso del trigo, así como en el maíz, la ventana de aplicación entre la hoja 1 y la 6, en el caso del trigo es entre la hoja 1 y dentro de los grados SADOC, ¿no? Como vemos el estado fenológico del trigo, es Z31, que vendría a ser cuando terminó el macollaje y empieza el proceso de encañado. Hasta ese momento se pueden aplicar hormonales. En el caso del dicamba, uno podría pasarse un poquito porque es bastante tolerante el trigo dicamba. Lo digo esto porque después viene el piclorán. El piclorán es un herbicida que también es arbusticida. De hecho, vienen mezclas para ser utilizado en los sistemas silvopastoriles. En los sistemas silvopastoriles, una de las malezas más importantes son las malezas arbustivas, ¿no es cierto? Porque no estamos moviendo mucho el sistema y entonces el sistema, ¿se acuerdan cuando veíamos en maleza que estábamos en una sucesión secundaria y bueno, el sistema quiere volver a hacer un monte, ¿no es cierto? Entonces empieza a aparecer la madera. El piclorán es un herbicida que puede controlar. El piclorán, el maíz es muy tolerante al piclorán, así como el 2,4-D lo puede afectar, el piclorán es muy selectivo en maíz, ¿no? El triclopir es un herbicida arbusticida. Generalmente puede venir mezclado con piclorán o también vienen triples mezclas de piclorán, triclopir y aminopiralit, que el aminopiralit es otro producto que controla muy bien malezas arbustivas. Aminopiralit es un herbicida que no tiene ningún registro para ser utilizado en áreas cultivadas, solamente es para pastura. Y si bien uno con menores dosis podría hacer una aplicación previo al maíz para controlar algunas malezas de hoja ancha difícil, no tiene registro para ser utilizado en cultivo, solamente en sistemas silvopastoriles. Fluroxipir es un herbicida que se utiliza en barbecho, también se puede utilizar en la postemergencia de gramíneas. Fluroxipir es mucho más seguro en los barbechos, por ejemplo, para ser utilizado previo al cultivo de soja, es menor el tiempo de carencia, la separación entre la aplicación y la siembra. Por ejemplo, en el caso de un 2,4-D, normalmente previo a la siembra de soja hay que dejar unos 10 días, en el caso del dicamba hay que dejar unos 20 días, el triclopir se puede aplicar, fluroxipir se puede aplicar el día anterior y se siembra la soja y no va a tener problema. Fluroxipir también controla mucho la tifoliada, fundamentalmente es muy bueno sobre malváceas, por eso controla muy bien lo que sea el farcea, la malva, va a controlar, también se lo utiliza para controlar, por ejemplo, escobadura, sida. Y el quinclorac es otro grupo distinto, pero el quinclorac se utiliza en arroz. Entonces, lo que hace es se activan unas proteínas en la membrana celular que producen una acumulación de calcio. Esto va a tener un efecto inmediato porque aumenta la respiración y va a producir etileno, ¿cierto? Que lo que va a hacer es que baje la estabilidad de la pared celular. Por eso, cuando nosotros lo aplicamos en un momento indebido del maíz, produce esa cristalización del tallo que termina haciendo que la planta se quiebre. Y un efecto a largo plazo sería
que actúa sobre síntesis de proteína y pared celular, y esto lleva a la muerte de la planta. Acá tenemos otro grupo de un producto que está solito. Esto es un carbamato. Carbamato, este sería el grupo de los carbamatos. Sin embargo, vamos a encontrar carbamatos en distintos puntos. ¿Se acuerdan cuando veíamos los insecticidas carbámicos que eran N-alquilcarbamato? En este caso, el ácido carbámico va a ser N-arilcarbamato. Esto actúa sobre una enzima que se llama DHP, que es la dihidroepteroatosintetasa. Se considera que actúa sobre la división celular. En realidad, lo que hace los carbamatos, este producto que el nombre común es Azulam, es un producto que actúa sobre la síntesis, esta enzima DHP, actúa sobre el proceso de formación del ácido fólico. Entonces, por eso, al inhibir la formación de ácido fólico, se termina considerando que es otro inhibidor de división celular. Este es un herbicida viejo, las dosis eran altísimas, son graminicidas, como todos los carbámicos son graminicidas. No puede ser aplicado en un cultivo de hoja ancha porque también produce una fitotoxicidad, lo quema, es decir, yo aplico sobre una soja, la quemaría. Y este se utilizó en la posemergencia de caña de azúcar para el control de sorgo de Alepo en caña de azúcar. Ese fue prácticamente el único uso que tenía Azulam. Le dio el único uso que tenía porque actualmente, debido a la resistencia que tiene el sorgo de Alepo a glifosato y a graminicida, nos fuimos quedando sin herramienta y entonces Azulam hoy se lo está probando y se lo quiere llevar al registro para ser utilizado en barbechos de cualquier cultivo. Porque cuando llega al suelo no tiene efecto y entonces podría ser utilizado en barbechos hacia siembra de soja o hacia siembra de maíz, fundamentalmente para el control de gramínea, y dentro de esas gramíneas, fundamentalmente hoy se lo está apuntando a sorgo de Alepo, aunque también tiene muy buen control sobre Chloris, sobre Chloridia, tiene muy buen control sobre Uroclora. Es graminicida, ¿no? Es decir, hoy posiblemente ya ni lo estaríamos viendo porque el uso era, y las dosis eran muy altas, por eso lo que se está tratando de buscar es una combinación con graminicidas para poder reducir las dosis. La dosis de Azulam era 9 litros por hectárea, hoy es inviable que un producto a ese nivel de dosis pueda ser comercializado. Acá vamos a ver otro grupo, en este caso son los inhibidores de la síntesis de celulosa. Si bien hay varios productos, el producto que se comercializa en la Argentina es el Indaciflam. El Indaciflam es un producto que se comercializa solo, controla fundamentalmente gramínea, aunque también tiene un espectro hacia la tifoliada, pero es más que nada graminicida. Es un producto que se utiliza en frutales, se utiliza en limón, por ejemplo, y también viene mezclado con un HPPD, viene mezclado con el isoxaflutole para ser utilizado en caña de azúcar. Bueno, ahí terminan el grupo de los herbicidas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Están ahí todavía? Sí, profe, estamos todos acá. Sí, profe, sí. Estamos. Llegamos un poco tarde nomás, pero sí. Bueno,
No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Consultas? Cuando Yo lo le estoy debiendo reveamos, Para la los PDF de los OSIDA y de esto, ¿no? De herbicida, ¿no? Eso estoy debiendo, Belén. Ya se lo vamos a subir entonces. Así es, eso falta. Creo que preguntaron algo, no sé si dijeron algo justo. ¿Había alguna duda? ¿Alguna pregunta? no, yo dije que cuando reveamos vamos a tener las dudas. Bueno, no, ustedes saben que siempre van a tener, o sea, ustedes se comunican con Belén, que tienen más contacto, y cada vez que necesiten consulta, supongamos para el examen, organizamos un meet para despejarse las dudas. Perfecto, profe. Bueno, profe. Bueno, si no hay duda, entonces nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Bueno, profe. Buen fin de... Chau, chau. Buen fin de profe. Chao, profe.